y conozcan todas las vicisitudes que puedan generarse en el desarrollo de ese contrato. De modo que cuando se presenta una diferencia, ellos son convocados para que rápidamente asuman una decisión. Las partes pueden establecer hasta dónde es vinculante o no esa decisión dentro del contrato, o si simplemente se trata de conceptos que pueden guiar las actuaciones de las partes. ¿Cómo se incorporan ese tipo de actuaciones? Bien porque las partes definieron que son vinculantes o por modificaciones a los contratos. Nosotros, ¿qué encontramos en la práctica? Los paneles de expertos para algunos contratos de concesión aeroportuaria fueron incluidos dentro de las fórmulas de resolución de conflictos. No obstante, por manifestaciones de los entes de control, en específico de la Contraloría, se estableció que esa no es una figura que normativamente esté regulada en el país, y eso es cierto. En tal sentido, como no estaba regulada, tenían que advertirse o encontrarse alguna forma para incorporarla, y lo que hicieron las entidades que en su momento tenían paneles de expertos fue conformar paneles de amigable composición, que es una figura que viene regulada desde la Ley 446 del 98 y subsiguientes. Y a partir de esa regulación, lo que se hizo fue implementar o combinar lo que trae la ley en este momento 1563 de 2012, que es la que regula el arbitraje nacional e internacional y la amigable composición, con la que se pretende sea un panel permanente de expertos. Allí uno que tiene que prever, por ejemplo, el tema de los pagos de los honorarios de los amigables componedores, que si van a estar permanentemente atentos al contrato, pues van a tener que tener también unas obligaciones de revisión de esos contratos de manera permanente, y van a tener que atender las diferencias, sean cuales sean, en el desarrollo de ese contrato según se los dé el alcance de su cláusula compromisoria. Doctor Álvarez. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a pasar con el doctor Nicolás. Explíquenos cómo pasamos de un contrato, cuando tenemos un contrato estatal, a una disputa en un arbitraje de inversión. ¿Qué tenemos que hacer como funcionarios públicos, como ejecutores de políticas públicas, para evitar este tipo de conflictos con extranjeros, entiendo? Muchas gracias, José Manuel, y muchas gracias a todos por estar acá. Todos en este auditorio estarán seguramente muy habituados a lidiar con el arbitraje comercial y con las cláusulas compromisorias en los distintos contratos. Seguramente no están tan habituados a lidiar con el arbitraje internacional de inversiones. Tal vez el mensaje central de mi intervención ahora es invitarlos a diferenciar muy claramente el arbitraje comercial internacional del arbitraje internacional de inversiones, porque son dos cosas bastante diferentes, con reglas diferentes, con caminos diferentes y con capacidades para prevenirlos o no muy diferentes. Tal vez vale la pena traer a colación la manera en la que lo ha visto el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el doctor Luis Guillermo Vélez, que se refiere a uno como el gremlin bueno y al otro como el gremlin malo. El gremlin bueno viene a ser el arbitraje comercial internacional, es un gremlin peludito, lindo, a veces asustador, pero generalmente aceptado por las partes. Y el gremlin malo viene a ser el gremlin feo, el impredecible, que viene a ser el arbitraje internacional de inversiones. Y es importante que siempre tengan dentro de sus oficinas, dentro de sus estrategias de prevención, dentro de sus estrategias de atención, una diferenciación, y que no crean que por el hecho de saber de arbitraje comercial internacional, automáticamente todo va a aplicar al arbitraje internacional de inversiones. Les voy a contar las diferencias básicas entre uno y otro, y para llegar luego a las estrategias de prevención que debe haber en el arbitraje internacional de inversiones. Básicamente, las similitudes están en el hecho de que ambos son foros de resolución de controversias, son foros de adjudicación, y pues que están compuestos generalmente por tres árbitros particulares que van a tomar una decisión sobre una situación concreta. Pero hasta ahí llegan las similitudes. Luego empiezan las diferencias y los dos caminos son radicalmente distintos.
En el arbitraje comercial, en el arbitraje de las cláusulas compromisorias al que ustedes están seguramente habituados, la base de la jurisdicción del tribunal es el contrato. En el arbitraje de inversiones, la base de la jurisdicción del tribunal es un tratado internacional. Y desde ahí empiezan a cambiar las cosas de manera sustancial. Para hablar de la ley aplicable a las cláusulas compromisorias y a los arbitrajes comerciales, pues seguramente está establecida en el mismo contrato y seguramente estará referida a la ley donde se está aplicando el mismo. En cambio, la ley aplicable en los arbitrajes de inversión es el derecho internacional público. La ley colombiana suele ser, o pues la ley de las partes que suscriben el tratado, suele ser un elemento importante de hecho, de revisión, pero las decisiones y la fuente del derecho que se está discutiendo es el derecho internacional público y no la ley doméstica. Esto tiene una connotación además importante porque en un arbitraje comercial el contrato establece claramente cuáles son las obligaciones de cada una de las partes y seguramente pues, se puede sobreentender que se trata de una serie de obligaciones balanceada entre las dos partes que suscribieron el contrato. En cambio, en el arbitraje internacional de inversiones, las obligaciones son mucho más difusas. Las obligaciones son unos estándares de protección en derecho internacional público que muchas veces no se sabe exactamente cómo se deben aplicar al Estado que está en disputa. Otra diferencia importante es que en el arbitraje comercial, las partes en disputa pues son quienes firmaron, suscribieron el contrato. En el arbitraje de inversiones, las partes en disputa no son las agencias o el distrito o el municipio o el departamento, sino que siempre va en contra del Estado colombiano en general. Entonces puede tratarse de una medida o de una controversia originada por una agencia específica del nivel nacional o del nivel territorial, pero el demandado va a ser siempre el Estado colombiano. Otra diferencia fundamental es que en el arbitraje comercial perfectamente la agencia pública puede iniciar el proceso contencioso y puede buscar una contraprestación o una indemnización por lo que considera un incumplimiento del contrato. En el arbitraje de inversiones, el Estado jamás puede iniciar por sí mismo una controversia, siempre es el receptor de una controversia. Y pues derivado de eso, el Estado generalmente en estos casos de arbitraje de inversiones tiene dos posibles resultados, o pierde o no pierde, pero nunca gana, que es algo pues, sustancialmente distinto a lo que puede ocurrir en el arbitraje comercial. Entonces, la diferencia fundamental, la más grande de todas, y que ya la mencionó el doctor José Manuel, es que como no se trata de la revisión de la interpretación o de la implementación de un contrato, sino de lo que puede considerarse como violatorio en términos de un tratado internacional, esto afecta a todos los espacios regulatorios del Estado colombiano. No solo se trata entonces de tener cuidado preventivo para el cumplimiento específico de una serie de contratos que están bien ordenados y catalogados en cada agencia, sino que perfectamente cualquier medida regulatoria del distrito puede dar lugar a un arbitraje internacional de inversiones si es que afecta a un inversionista extranjero protegido por alguno de los tratados de inversión. Entonces, más allá de tener cuidado con las obligaciones específicas establecidas en el contrato, hay que tener un cuidado adicional, extra y distinto siempre con cualquier medida regulatoria que pueda llegar a tomar una agencia de cualquier orden territorial, porque podría dar cabida a un arbitraje internacional de inversiones basado en el derecho internacional público. Entonces la invitación fundamental es a que siempre tengan esa distinción muy clara, que siempre tengan un nivel de prevención claro con los contratos, pero que también tengan un nivel de prevención adicional con lo que puede llegar a suceder en arbitraje internacional de inversiones. Muchas gracias, doctor Nicolás. Entonces, como acabamos de ver, doctora Ana María, o sea, los funcionarios del Estado, digamos el distrito,
están ejecutando su trabajo normalmente, aplicando el Código Contencioso Administrativo o el CEPACA o cualquiera de esas reformas que salen todos los años, además de toda su regulación interna de carácter administrativo, aplicando el derecho local, y de un momento a otro le dicen que tengo que aplicar el derecho internacional. ¿Qué hace la agencia en esos casos? ¿Cómo nos salvamos de esto? Muy bien, muchas gracias por su asistencia. Gracias al distrito por esta invitación que hacen a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Como ya lo dijo el doctor Nicolás y como lo dijo el doctor José Manuel también, en la Dirección de Defensa Jurídica Internacional nosotros tenemos a nuestro cargo dos grandes líneas de litigio internacional en contra del Estado. Entonces acá es muy válido resaltar lo que ya dijo Nicolás, y es que no importa cuál es el agente estatal que tome alguna medida, es a la República de Colombia a la que demandan y así nos tenemos que defender. Entonces estas dos grandes líneas de litigio internacional son el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y las controversias internacionales de inversión, que son iniciadas por distintos inversionistas que están protegidos por acuerdos internacionales de inversión. Y acá en este punto me quiero apoyar un poco en lo que dijo el doctor Nicolás, y es resaltar que en Colombia en estos momentos la única fuente de derecho que tenemos para que se inicien arbitrajes internacionales de inversión en contra del Estado son estos acuerdos internacionales de inversión. No tenemos actualmente leyes de protección de inversión, ni tampoco queremos que en los contratos se incluyan cláusulas CIADI. Esta es una restricción que ustedes encuentran expresamente establecida en la Directiva Presidencial número 4 del 2018, aplica para todas las entidades estatales. ¿En qué consiste una cláusula CIADI en un contrato? Una cláusula CIADI es una cláusula de resolución de controversias a través del arbitraje internacional que se somete al reglamento CIADI. Por CIADI, el CIADI es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Inversionista-Estado que administra el Banco Mundial. Entonces, precisamente por estas importantes diferencias que existen entre el arbitraje comercial internacional y el arbitraje de inversión, una primera prevención que nosotros desde la agencia quisimos sugerir es evitar que exista esa mezcla en la cual un Estado puede estar en un mismo proceso defendiéndose como parte contractual, como comerciante, que es un arbitraje, como ya lo dijo Nicolás, en el que la entidad del Estado que demanda o se defiende sí puede ganar, y que al mismo tiempo tenga que estar defendiéndose como autoridad soberana respecto de protecciones a las inversiones. Entonces, precisamente por esto quisimos ponerle candado a esta posibilidad de que dentro de los contratos estatales se incluyan cláusulas CIADI, más allá de los requisitos técnicos que en cualquier caso en Colombia a la fecha no se daban. Quisimos cerrar esto. Entonces, para responder ahora un poco la pregunta que me hace el doctor José Manuel y también retomar desde lo que dijo Nicolás, sí es importante que los funcionarios del distrito y todos los agentes estatales sean muy cuidadosos en la forma en la que toman sus decisiones, pero acá yo sí quiero como enfocarme un poco en la importancia del balance, que es uno de los principios que nosotros seguimos